Vector y escalar. Vamos a ver cuáles son las características de un vector y de un escalar. Un vector se compone de la magnitud y la dirección. La magnitud se compone de un número y una unidad. Eso es la magnitud. Por ejemplo, 10 kilómetros. Tenemos el número y tenemos la unidad. Esos 10 kilómetros viene siendo la magnitud del vector. Ahora la dirección. La dirección me indica hacia dónde va, hacia dónde se caminan esos 10 kilómetros o hacia dónde se viajan esos 10 kilómetros al este. Esa es la dirección. Vamos a ver ahora las características de un escalar. Un escalar solo tiene magnitud, es decir, un número y una unidad. Por ejemplo, 8 kilogramos, tenemos el número y tenemos la unidad. Esto es una magnitud escalar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre vector y escalar? Que el vector incluye una dirección. Si yo no tengo una dirección de hacia dónde va, es un escalar. ¿Okay? Entonces, tenemos que las magnitudes físicas se dividen o se clasifican en escalares y vectoriales. Un ejemplo de escalar sería 4 metros. Yo camino 4 metros, pero no sé hacia dónde, no me dicen hacia dónde. En cambio, si me dicen 4 metros al norte, yo ya sé hacia dónde voy a caminar esos 4 metros. También se puede expresar con grados. Me pueden decir 4 kilómetros a 90 grados y yo ya sé cuál es mi dirección. Para poder dar la dirección en un vector, nosotros necesitamos un sistema de referencia. Este sistema lo llamamos sistema de coordenadas rectangulares o plano cartesiano. En este sistema, nosotros podemos observar que existen puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. También podemos referenciar a través de los grados, por ejemplo, 0 grados, 90 grados, 180, 270 grados. Este plano cartesiano se divide en 4. Aquí tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Este plano o este sistema de coordenadas rectangulares se compone de un eje X y un eje Y. En el eje X observamos que tenemos los números positivos hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda. En el eje Y tenemos los números positivos hacia arriba y tenemos los números negativos hacia abajo. Para ubicarnos en el espacio, para saber dónde estamos o dónde está nuestro vector, nosotros utilizamos coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares se componen de dos datos: cuánto vale X y cuánto vale Y. Es decir, dónde se encuentra dentro del eje X y dónde se encuentra dentro del eje Y. Entonces observemos el vector en color azul. Ese vector empieza en 0,0. ¿Por qué 0,0? Porque en el eje X se encuentra en 0. Y en Y, en el eje Y, también se encuentra en 0. ¿Dónde termina ese vector o esa flecha azul? Termina en este punto, cuya coordenada rectangular es 4,0. ¿Por qué 4,0? Porque en el eje X ha avanzado 4. Y en Y no ha subido ni ha bajado. Entonces no se ha movido en el eje Y. En el eje Y se quedó en 0. Por lo tanto, mi coordenada es 4,0. Vamos a ver el vector color rosa.
el vector color rosa empieza en la coordenada rectangular 4,0. ¿Y dónde termina? Termina en la coordenada rectangular 4,3. ¿Por qué 4,3? Porque en X avanzó 4 y luego en Y avanzó 3. Siempre se pone primero el valor en el eje X y luego el valor en el eje Y. Vamos a hacer un ejercicio de coordenadas rectangulares. Vamos a dar la coordenada de cada uno de los puntos que se encuentran en la imagen. Vamos a empezar con la coordenada del punto A. Recuerden que para dar una coordenada rectangular yo tengo que ver su valor en el eje X y su valor en el eje Y. Entonces, ¿hasta dónde llega en el eje X? ¿Hasta dónde avanza en el eje X? Avanza hasta el número 5. Entonces, en el eje X avanzó 5. Entonces, ese va a ser mi valor. Ahora, en el eje Y, ¿hasta dónde llega en el eje Y? ¿Hasta dónde sube en el eje Y? Sube hasta el 2. Entonces, mi coordenada rectangular va a ser 5,2. 5 en X y 2 en Y. Vamos a ver ahora el punto B. ¿Cuánto avanza en X el punto B? Avanzó 1, solo avanzó 1 en X. ¿Y cuánto avanza en Y? En Y avanza 5. Entonces, mi coordenada sería 1,5. Siempre va primero X y luego Y. Vamos a dar ahora la coordenada del punto C. ¿Cuánto avanzó en el eje X? Aquí está avanzando hacia la izquierda, o sea que está avanzando negativamente. ¿Cuánto avanzó en X? Avanzó 4, pero negativo, menos 4. ¿Y cuánto avanzó en Y? ¿Cuánto subió? Llegó hasta el 2. Entonces mi coordenada va a ser menos 4 porque llegó hasta el 4 y 2 porque llegó hasta el 2 en Y. Vamos a ver el punto D. El punto D avanzó en X hasta el menos 2, llegó hasta el punto menos 2. Y en Y bajó hasta el punto menos 3. Entonces mi coordenada va a ser menos 2, menos 3. Recuerden que siempre va primero X y luego va el valor de Y. Vamos a ver el punto F. El punto F, si se fijan en X, no avanza ni para la derecha ni para la izquierda. En X no avanza, por lo tanto, en X se queda en 0, no avanzó. En donde sí se movió fue en el eje Y, sí bajó hasta el menos 4. Entonces mi coordenada sería 0, menos 4. Primero va el valor de X y luego va el valor de Y. El punto G avanzó en el eje X hasta el 7 y en Y ni subió ni bajó. Entonces en Y está en 0. Mi coordenada quedaría 7, 0. En Y no sube ni baja, entonces queda 0. Vamos a ver el punto E. El punto E. ¿Hasta dónde llega el punto E en el eje X? Pues llega hasta el 8. ¿Y hasta dónde? Aquí pongo mi coordenada en X, 8. ¿Y hasta dónde llega en Y? ¿Bajo hasta dónde?
bajó hasta el -5. Entonces mi coordenada del punto E quedaría 8, -5. Coordenadas polares. Una coordenada polar es un vector. Tiene una magnitud y tiene una dirección. En este caso vamos a ver la flecha verde que tenemos aquí. La magnitud de esa flecha son 5. Vamos a suponer que son 5 metros. Esa es mi magnitud, 5 metros. Y la dirección sería el ángulo, 5 metros a 36.87 grados. Esa es una coordenada polar, un vector. El vector, recordamos que tiene magnitud y tiene dirección.